Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Ciencia a la Vena. Nos acompaña, por supuesto, Yelenos, nuestra querida directora de cine y músico, y Lorena, de BioLolita 2020, divulgadora científica y biotecnóloga. Aquí presente. Y también, quien les habla, José Illich, divulgador científico, y por supuesto, siempre agradeciendo a nuestra casa, Fundación 42. Y hoy día tenemos a la genial, a la increíble Maite Castro, que ella es doctora en biología celular y molecular, académica de la Universidad Austral de Chile e investigadora del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso. Maite, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Me encanta este inicio, como con tanta energía. Sí. No hay mejor forma de partir. Totalmente. Oye, y justamente hace muy poquito salió una noticia de científica chilena, estudia patologías para lograr el rejuvenecimiento del cerebro. Qué fuerte eso. ¿El cerebro puede rejuvenecerse? ¿El cuerpo humano puede rejuvenecerse? ¿Cómo es esto? ¿Podemos ser inmortales? No, la idea de este estudio no trata de ser inmortales. De hecho, cuando nosotros hablamos de esta iniciativa, que en realidad colaboramos varios científicos, tanto en Chile como en otros países del mundo, siempre nos preguntan, así como, ay, ahora me podéis quitar las arrugas o voy a hacerme... No, de hecho, esta investigación lo que apunta es a buscar una calidad de vida mejor en los adultos mayores. Es decir, que tus facultades cognitivas, o sea, bueno, en general, todas las facultades, ¿cierto?, que dependen del funcionamiento del cerebro, se mantengan el mayor parte de tiempo mientras la vida de la persona sucede. Y en realidad se le llama rejuvenecimiento porque cuando uno parte con lo que hemos visto, que cuando se parte con algunas, por ejemplo, atacando ciertos blancos en forma temprana, tú logras revertir algunos efectos. Por eso hablamos de rejuvenecer. ¿Y qué efectos? Como por ejemplo mejorar un poco la cognición, la atención, etc. Y esto principalmente sucede porque hay varias cosas que después, para no alargarme más, podemos discutir, que nosotros vemos durante el envejecimiento cerebral, que somos capaces de ir disminuyendo o revertiendo o activando cosas que suceden en los cerebros jóvenes y no en los adultos. ¡Qué cool! Qué interesante. Oye, Maite, porque ya es inminente que todos los países van un poco hacia el envejecimiento poblacional, y sobre todo algunos, que Chile es uno de ellos, que la proporción de personas mayores va a ser muy alta en comparación a las personas más jóvenes. Entonces, con el envejecimiento no podemos hacer nada. Pero, ¿por qué es tan importante tratar de mejorar la edad avanzada ahora? ¿Y cuál sería el escenario si no hiciéramos nada ahora? Ya, lo que pasa es que efectivamente, tal como dices tú, nosotros como somos el país de Latinoamérica más envejecido. Y de hecho esperamos, nuestra proyección hacia el 2050 es tener una población envejecida similar en porcentaje, ¿no? Nuestra pirámide poblacional similar a Europa, por ejemplo. Wow. Y ningún otro país latinoamericano va a estar así, digamos, esa es la proyección. ¿Qué pasa con esto? Que ahí vienen varios desafíos, porque tú tienes que tener primero un sistema de seguridad social que te permita sostener a adultos mayores. Y obviamente dentro de eso, de la mano, es interesante, por ejemplo, desarrollar investigaciones que que apunten a mejorar la calidad de vida y la autonomía de un adulto mayor. Porque ese es el punto. El tema es que tú puedas ser autónomo y no tengas que depender, porque si no la red de cuidados se hace tremenda y es una carga enorme para los estados, porque además, no solamente porque hay personas que tienen que dejar de trabajar para cuidar de otros, sino también por el peso de que significa el sistema de cuidado en la salud mental de los cuidadores y cuidadoras. Entonces, al final, si uno quiere atacar esto, tenés que atacarlo integral, tenés que buscar medidas para mejorar el envejecimiento de las personas, y obviamente también tienes que tener un colchón de seguridad social importante que sostenga a estas personas para que tengan un envejecimiento y una vida, digamos, de adulto mayor entretenida, saludable, claro, rica, que lo pasen bien, ¿no? Claro, o sea, totalmente. Uno no trabaja toda la vida para después no hacer nada y estar todo el día como dependiendo de otros. La idea es poder disfrutar los años de vejez. Y en ese sentido, entiendo que están estas
nuevas investigaciones sobre cómo rejuvenecer un poco, pero ¿hay algo que nosotros, personas que todavía no llegamos a esa edad, podamos hacer para prevenir o para quizás desde nuestro comportamiento revertir procesos? Bueno, mira, básicamente, bueno, las cosas son súper evidentes, lo típico que uno le han dicho toda la vida. O sea, hacer ejercicio, utilizar también tu cabeza, ¿no? O sea, no por ejemplo, sobre todo... Maite, ¿sí? Cuando hablas de hacer ejercicio, ¿estás hablando de hacer ejercicio físico o ejercicios mentales? Ambos. ¿O ambos? Ambos, claro. Entonces, como darle uso al cerebro, pero también hacer ejercicio físico es sano, es súper sano. Sí. Es súper sano para la cabeza también. Entonces, y la alimentación también, qué sé yo, pero son como cosas que uno siempre ha escuchado. Y no nos queremos convencer. Pero sí, hay que hacerlo. Ahora, lo que sucede durante el envejecimiento es que nosotros tenemos hay ciertas capacidades del cerebro que se van perdiendo. Por ejemplo, una que es como un mito, que es como cuando uno le decían, mi hijita se pegó en la cabeza y se mató 3 neuronas, ya 3 neuronas menos. Las neuronas sí se regeneran. Existe lo que llamamos la neurogénesis adulta. Y esa capacidad de formar nuevas neuronas va disminuyendo en el tiempo. Y eso es, por ejemplo, uno de los blancos que nosotros, a través de esta red de investigadores, hemos tratado de investigar cómo uno puede promover la existencia de neurogénesis adulta hasta altos estadios, digamos, de la edad cronológica de la persona. Y esto de hecho eso uno lo ve, por ejemplo, cuando una persona tiene un derrame cerebral, un ictus, ¿te has fijado que pierden habilidades que se recuperan rápidamente en las primeras semanas? Y el médico siempre te dice, lo que no se recuperó en esta semana ya no se recuperó, porque eso fue eso fue la respuesta al tejido, ¿cierto?, a revertir. Obviamente que ahí no todo es neurogénesis adulta, hay neuronas que quedaron medias, qué sé yo, y se mejoraron, se regeneraron, ¿cierto? Hay pérdidas de vainas de mielinas que se regeneran, etcétera, ¿no? Se forma una herida y esto cicatriza, y también por ahí van a haber algunas neuronas nuevas que van a aparecer. Eso es un evento importante y eso es uno de los puntos que uno tiene que investigar muchísimo. Por el otro lado, una cosa que aparece, no desaparece, sino que aparece con el envejecimiento en el cerebro, bueno, aparece en todo el cuerpo, pero en el cerebro, es la inflamación. Nosotros, a medida que envejecemos, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando uno envejece se oxida, ¿no? Es como que te empecé a oxidar. Entonces, te oxidas, hay aumento de inflamación, uno empieza a ver marcadores proinflamatorios. El cerebro está compuesto por neuronas, pero también por células de la glía, y las células de la glía se activan con esta inflamación y se vuelven un poco malas de repente. Entonces, hay que tratar de mantenerlas tranquilas. A raya. Perdona que te interrumpa, pero hablando de los mitos, porque tú mencionaste ahí, hay no sé si es mito, pero yo lo he leído muchas veces en medio o que la gente lo dice, o de repente, quizás ustedes también lo han escuchado, dice, se te olvidan las cosas repentinamente, no te preocupes, eso significa que tu cerebro está funcionando muy bien. No lo he escuchado nunca. No. Yo lo he leído muchas veces. No. Dice que como que cuando se te olvidan de repente cosas como chiquititas, significa que tu cerebro está funcionando. Entonces como que no hay que preocuparse. Yo siempre lo he encontrado muy extraño. Yo había escuchado eso con las personas como que se confunden al hablar, porque como que lo que había escuchado es que la gente está pensando más rápido de lo que habla. A mí me pasa eso. Sí, pero eso podría ser súper multifactorial, porque, por ejemplo, esto es como lo mismo cuando la gente dice, no, estoy súper mal porque a mí antes no se me olvidaban las llaves, porque tú y ahora no sé dónde puse las llaves, o se me olvidan los nombres. No, eso también tiene que ver con el estrés. O sea, hay muchos factores que pueden llevar a que te pase eso, cuando estás súper estresado. De hecho, yo creo que en los primeros meses de pandemia, cuando todos cambiamos nuestra forma como de vivir, mucha gente le pasaba eso, perdís la concentración, se te olvidan las cosas. Entonces no, yo creo que son mitos en realidad que, claro, porque sí, a mí siempre me ha parecido raro. Yo la otra vez leía un libro que hablaba sobre mitos cerebrales y decía, cada vez que alguien te cuenta algo del cerebro, tú lo cuentas inmediatamente porque te parece súper interesante. Entonces eso hace como que los mitos alrededor del cerebro como que crezcan así. Esa era la explicación que daba esta persona. Lo cual me parece, yo en cierta forma estoy de acuerdo, porque si uno mira, por ejemplo, la investigación en el mundo a nivel, ponte tú, de
la investigación a nivel no de sistemas biológicos, que lo trabajo yo, bioquímica, neurofisiología, etcétera, la dedicación al sistema nervioso es enorme. Si uno mira la cantidad de journal que hay de neurociencia, el Congreso del Society for Neuroscience en Estados Unidos convoca a más de 35.000 personas. Esa cuestión es como ir a una ciudad, ¿cachai? Y es súper... Entonces hay una preocupación del ser humano por entender este órgano que es todavía que no entendemos. Es que es un misterio. Y es de todavía. nosotros. Sí, Y es de nosotros. Eso también yo creo que despierta mucho interés. Claro, y aparte que... gobierna en todo sentido, porque Claro. es lo que nos comanda, ¿no? Entonces no sé, pues, como dice mi marido, yo no te amo con el corazón, te amo con el cerebro. Qué romántico. Me encanta, me encanta. Un piropo científico. Sí, sí, totalmente. Tengo una pregunta acerca de otro mito o realidad. Tiene que ver con algo que me interesa particularmente, que tiene que ver con el efecto de los videojuegos en las personas. Porque siempre dicen que los videojuegos es como lo peor que uno le puede hacer al cerebro. Yo creo que debe tener que ver con el sobreuso quizás del videojuego, pero no sé si en verdad hace bien o mal. Claro, es que tiene que ver con la sobreestimulación muchas veces, porque si vaya a estar mucho rato, obvio, pues está ahí como sobreestimulado, ¿no? Con ruidos, con luces, con etcétera. También el efecto de las pantallas en general. Te genera como una sobreestimulación. Pero eso es variable de una persona a otra. Por ejemplo, las personas con epilepsia, por ejemplo, es recomendable que se expongan menos a pantallas, porque tú vas a producir descargas frente a esta estimulación. Estas personas, lo que les sucede es cierto que tienen descarga de neuronas como que no paran, están hiperactivas. Entonces, yo creo que como todo, es bien fome lo que te voy a decir, pero con su justa medida, ¿cachai? Como lo mismo que te decía, hay que comer sano, hay que hacer deporte, hay que usar el cerebro y hay que jugar las cosas en su justa medida. Yo creo que también ¿no? Te adaptás y no es lo mismo. Yo creo que una persona que hubiera venido del 1800 y lo ponemos a todas las pantallas que nosotros estamos expuestos todos los días, se muere. Pero nosotros ya también tenemos una adaptación, pues igual somos bichos que nos vamos adaptando a lo que estamos haciendo. O sea que no necesariamente es malo un videojuego, porque eso es lo que se piensa. No necesariamente es malo. Yo creo que incluso hay herramientas que pueden ser interesantes. De hecho, ahí hay discusiones, aquí me van a matar de repente algunos más de niños, pero dicen, no, es que las pantallas son malo. Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? O sea, incluso hay cosas súper interesantes a través de pantallas donde tú puedes estimular, ¿no? El aprendizaje y montones de cosas en niños, por ejemplo. Lo que pasa es que tiene que ser en una justa medida. ¿Sí? Es lo mismo, porque sobre todo yo creo que los mayores problemas además ahí se vienen con los niños, los trastornos del sueño, porque hay niños que se quedan pegados en pantalla mucho rato, que no duermen las horas que tenéis que dormir, que es súper importante para el cerebro también, dormir todo el cerebro. Hablando de eso, ¿qué onda los sueños? ¿Cuál es la utilidad que tienen? ¿Por qué existen? ¿Sabemos algo de los sueños? Chuta, ahí me pillaste. ¿Pero por qué todo tiene que tener una utilidad, José? No sé. Porque son físicos, las cosas suceden por algo. Yo ahí me pillaste, te juro que me pondría a decir, a carrilear y no, y creo que no corresponde. Así que no tengo idea. Entonces no sé. redirijo. Es cierto, o sea, yo he escuchado 10 millones de veces que esto no es cierto, pero que lo diga un físico a la gente que escucha ciencia no es tan bueno como que lo diga alguien que trabaja en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia. ¿Es cierto que usamos el 10% de nuestro cerebro? De la película Lucy. Por ejemplo. Lucy, sí. Eso salió en la película. Después hay otra también, Sin Límites se llama, ¿o no? Esa Sin que Límites. Sí. No es cierto. ¿Cuánto usamos? ¿O estamos usando el 100 en verdad? Es que es raro eso decir un porcentaje, es como que se te ocurre que tenía unas neuronas así apagadas en algún rincón. Uno usa todo, ¿cachai? Uno usa todo, lo que pasa es que diferente, el cerebro tiene una cosa que nos gusta llamarlo como plasticidad, ¿no? Que es capaz de adaptarse. Entonces ese es el rollo. Tú podías hacer un cerebro que tenga generar más conexiones, más cosas. Ponte tú, ahí tenía otro mito. Hay gente que dice que tú podías tenés que aprender a hablar un idioma primero para luego aprender a hablar otro, y el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto lo aprendí súper rápido porque lo aprendí con otras zonas. Eso es cierto. Que
que cuando la lengua materna como que está albergada en unos núcleos, qué sé yo, y las otras lenguas en otros. Pero está súper comprobado que tú podías aprender a hablar dos lenguajes al mismo tiempo. O sea, que podéis tener 2 lenguas maternas. Y de hecho eso hoy día es muy común, sobre todo porque estamos en un mundo súper globalizado, donde hay un montón de parejas que mezcladas, ¿cierto?, de distintas nacionalidades con distintas lenguas que tienen una lengua en común, pero cada uno tiene una lengua materna y los hijos hablan las 3 al mismo tiempo. Claro. Hay estudios súper bonitos que muestran que esos niños funcionan con las 3 lenguas o con 2, por ejemplo, como si fueran maternas. Y muchas veces, a veces suceden estas cosas que escogen 2 y una solamente la usan para hablar con uno de los padres, y no la usan como común, y las tienen como sectorizadas. Y eso obviamente va a generar una plasticidad en esa cabecita, ¿no?, distinta. Claro. Maite, sí, dime. Perdona, te quería consultar porque el cerebro se ve influido por mucho estímulo, tanto de la parte emocional hasta lo que comemos, ¿verdad? Por la microbiota intestinal, por las hormonas también. Entonces también hay mucho mito de que los cerebros femenino y masculino son distintos y de que, por ejemplo, por el cálculo las mujeres racionalizan distinto, se movilizan distinto, o los hombres también, que quizás son menos sensibles. ¿Es verídico esto de que los cerebros son tan diferentes y de que eso explica nuestras diferencias conductuales finalmente? No. Clarísimo. No hay nada físico o nada biológico que te muestre que un cerebro femenino y uno masculino sean distintos, pero eso no significa que nosotros no tengamos dimorfismo sexual que afecte el sistema nervioso, porque tenemos dimorfismo sexual, es decir, ¿Qué tenemos... dimorfismo? El dimorfismo sexual se refiere a características que son diferentes en una misma especie en distintos sexos. Que por ejemplo, el clásico el de los pajaritos, que los pájaros machos son súper lindos y la hembra así como que nos ponemos plumas ya. Es un clásico. En el caso de los humanos, también hay dimorfismo sexual, bueno, evidentemente en el fenotipo, ¿cierto? Pero también tenemos algunas cosas que nos hacen tener diferencia. Y las causas de estos dimorfismos son hormonales o son por causas genéticas que eso radican los genes que tenemos en los cromosomas sexuales, que ahí justo cambiamos, ¿no? Claro. Y eso, por ejemplo, se observa incluso en diferencias a padecer o tener prevalencia a ciertas patologías. Por ejemplo, el Alzheimer es muy prevalente en mujeres, y el Parkinson es más prevalente en hombres. Y son las 2 enfermedades neurodegenerativas que se asocian al envejecimiento, bla, 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 bla. ¿Cachai? Ahora, en términos de habilidades, no hay ningún estudio que muestre que tengamos realmente habilidades que sean producto de un dimorfismo sexual, sino que más bien todo apunta que son diferencias o características, digamos, que se desprenden de la crianza en una familia clásica, ¿no? Con un sistema binario, heterosis supernormado, qué sé yo, etc. Claro. O sea, la falta de mujeres en ciencia... Perdona, o sea, la falta de mujeres en ciencia es porque la sociedad no ha permitido que entren más mujeres a ciencia, no tiene nada que ver con que el cerebro femenino no sea bueno para la ciencia. No, eso nunca existe. Perfecto. Claro. Y eso pasa en todas las cosas, y no es que te digan, hay gente que no le molesta escuchar esto, a mí me ha pasado tener conversaciones con personas que no les gusta escuchar esto, y te dicen, no, pero es que no es así. Y luego es que es así porque al final, pues a mí me criaron, mi familia no era machista, entonces no importa, si tú vives en un entorno el entorno machista, claro, tú no tienes referentes, entonces no te imaginas haciendo eso porque tú ves puros hombres haciendo eso, ¿cachai? Y al contrario también pasa, o sea, carreras como enfermería, no hay los hombres enfermeros, son todas enfermeras, y uno dice siempre la enfermera, a pesar de que ni siquiera conozca si es hombre o mujer. Y aunque tu familia no sea machista, las mujeres igual pagamos más en la ISAPRE. Entonces, independiente de la familia, es como ya hay algo legal que va más allá de cualquier familia, como el sistema. Sí, entonces si te fijáis, es toda una cuestión entera, sino que la gente quiere hacerlo así. Entonces, efectivamente, no es que las mujeres tengamos más habilidades para una cosa o la otra, eso más bien es algo como un mito y que lo aprovechan algunos y algunas.
Claro. Oh, sí. Bueno, Maite, y para practicar el cerebro... Perdona, que sé que de hecho en neurociencia habemos muchas mujeres. Muchas mujeres sí, trabajando. Sí, hay muchas, somos muchas. Sí. A mí la otra vez un colega me decía de Suiza, me decía, pero ¿sabéis qué? Entre las mujeres que hacen neurociencia hay muy pocas que hacen electrofisiología. Porque la electrofisiología al final necesita conocimiento, nada, hay que saber aplicar la wifi de electricidad nomás, le enseña, no es más que eso. Pero es como, ¿cachai? Como el mito de los números y las mujeres no. Entonces las mujeres hacen más de neurobiología celular, ponte tú. Claro. Y es cierto, y yo creo que es porque hay menos en el campo. Hay menos en ese campo, entonces tenéis menos referentes, entonces como que no llegáis ahí. También hay menos referentes en ingeniería, entonces también veis menos como la idea de la mecánica desde el punto de vista de tus referentes. Hay mucho más la idea del laboratorio, como de los... Yo le iba a preguntar algo que sonaba interesante. Bueno, sí, yo quería saber si se recomiendan algunas actividades para mejorar la actividad cerebral, como yo he escuchado que hacer puzzles o sudokus también, como que sirven, no sé si es para la memoria o para tener una actividad mental. Sí, o sea, de hecho pasa que sobre todo en las personas, ponte tú, las personas que están a puertas de jubilar y que cambian sus hábitos, pasa eso, como que dejan de leer, les da un poco de flojera, prefieren quedarse mirando Netflix o películas o cuestiones así. Entonces yo creo que hay que seguir, o sea, sí, definitivamente está comprobado que tienes que seguir dándole un poco de tarea, ¿no? De lectura o de resolución de ¿cómo se llama? Como cosas como el sudoku, que al final le estáis haciendo como cálculos, ¿no? Mentales, pero obvio, esto no es como la panacea, ¿cachai? Esto no te va a mantener con el cerebro, ¿me entendés? Sin deterioro cognitivo. De a poco te vas a dar cuenta, ¿cómo se llama? O sea, te vas a dar cuenta que al final las personas dejan de hacer eso no porque les dé flojera, es porque no pueden resolver o no se concentran bien y no entiendes lo que estáis leyendo y eso te frustra. Entonces también hay que ser súper, hay que acompañar en ese sentido también a los adultos mayores, no hay que sobreexigirles, porque a todos vamos para allá. Entonces a veces te pasa con la mamá, con el papá, con el abuelito, así como, pero acabe, tú no, o sea, si tú te das cuenta no importa, pero le hago otra cosa. Y que no se sienta mal, porque eso no es malo, ¿cachai? No es malo, y lo podés interpretar como que ahora he tenido otro gusto. Y ahora hay otras cosas que te gustan. Pero y además de hacer actividad, digamos, mental, ¿cachai? Intelectual o ese tipo de cosas. Y además de actividades intelectuales, como tú dices y como decía Yelenos, la interacción social también es importante para la salud del cerebro en las personas mayores, como las juntas con amigos, la familia. Sí. De hecho por ejemplo, a los adultos mayores les hace especialmente bien tener contacto también con niños. Te mantiene joven. Intergeneracionales. Sí, eso hay que estar súper. Yo ahí desconozco un poco cuáles son los principios de eso, porque claramente al nivel que nosotros investigamos y estudiamos esas cosas como que no tenemos mucha, no te podría dar una explicación, pero sí hay varios estudios que han mostrado ya, digamos, a otros niveles que les hace muy bien. Obviamente eso no significa que tengamos que poner a todos los abuelitos a cuidar de los nietos. Claro. No, ellos tienen vida. Hay que respetar los espacios, como decía. Oye, vas a trabajar toda la vida, también deje ahí que la abuelita viva su jubilación feliz, no esté cuidadora a los nietos todo el rato. Pero sí, esa interacción con los nietos sí es súper positiva y les hace bien. Y la interacción social siempre. Oye, para ir cerrando, yo tengo una pregunta que ahí siempre me ha dado vuelta. Y básicamente es, ¿por qué hay gente que es como genia para un área? ¿Es que tiene un pedazo de cerebro más grande que otro? ¿Qué pasa? Porque, y se ve mucho, o es muy fácil de identificar en los genios matemáticos, que como que yo como estudié la cuestión veía que gente sin estudiar entendía cosas que eran, no sé, chino mandarín, ¿caché? Como imposible. ¿Tú sabís por qué de repente existen genios en algunas áreas? ¿Qué es lo que pasa por ahí?
Ya, a ver, primero, eso por ejemplo, de los pedazos del cerebro más desarrollados, o como los hemisferios, como que dices de un hemisferio, ¿cachado? Sí. Ya, eso también es mito, eso Mira, no es verdad. Buena. Sabía. Buena. Lo que es, bueno, lo que pasa es que estos son como las habilidades. Hay gente que es buena para cantar, hay gente que es buena para correr, hay gente que es buena. Lo mismo, tenéis más habilidades y qué sé yo, y por ejemplo en el caso de las matemáticas, sobre todo ahí lo más importante es el poder de abstracción que tengáis. Claro. Que eso es una habilidad cerebral en el fondo, que hay personas que son más concretas, ¿cachai? Y que les cuesta mucho, por eso realmente les cuesta entender. De hecho, yo siempre decía, aquí no hay personas malas para las matemáticas, sino que personas que les cuesta abstraerse. Claro. ¿Cachai? Porque es algo súper abstracto. Entonces tú muchas veces a los niños tú les llevas las matemáticas a lo concreto, que lo puedan tocar y como que pueden entender las operaciones básicas, por ejemplo, del álgebra, ¿cachai? Cuando se lo lleva ahí en concreto. Pero eso se ve reflejado de alguna forma en el cerebro, de que como yo tengo más habilidad para el canto o para cualquier otra cosa, como que uno lo puede... Debería verse reflejado, pero no hay así como que te digo, estudios así como heavy, no, pero debería verse reflejado obviamente en el desarrollo de ciertos circuitos, ¿ya? Claro, no en el tamaño, sino que en las conexiones. Las conexiones, esta es la base de esa cuestión. Ahora, ¿qué pasa con los circuitos? ¿Qué sabemos de los circuitos? Estamos tratando de saber de los circuitos. No, te juro que esta cuestión es como una caja negra. Uno piensa que no sabe todo, pero no sabe nada. Hay un proyecto súper bonito que se llama Connectomics, que habla, o sea, que en el fondo lo que están tratando es de mapear las conexiones completas de un cerebro. Por ejemplo, partieron, ¿no es cierto?, con animales, etcétera. Y es una con tremenda... la mosca. Sí, y con ratones también lo están haciendo, y es una tremenda pega, porque esa cuestión tenéis que hacer como unos cortes súper finitos de microscopía electrónica, y después van pintando las células de todo el cerebro y después las reconstruyen en 3 dimensiones, y la idea, imagínate, con con animalitos de distinta edad, la Carla Cristi me pega, con animalitos de distinta edad. Entonces después tú vas en el fondo, la idea es tener un mapa de las conexiones básicas que tenemos en un cerebro. Perfecto. Porque después vamos a entender, a lo mejor esas personas, como dices tú, José, tienen otras conexiones. Claro. Y eso las hace tener esa habilidad. Pero para eso tenemos que entender las conexiones como basales. Entonces, como que quisiéramos entender las autopistas, digo yo, ¿cachai? De la ciudad. Y después vamos viendo cómo se van haciendo estas callecitas. Porque eso es plasticidad, hacer nuevas conexiones o deshacerse de algunas conexiones. ¿No? Qué maravilla todo este mundo de la caja negra del cerebro, y queremos... Sé que estamos cerrando, pero por favor déjame hacer la última pregunta. ¿Es verdad que los niños aprenden más rápido y que si uno no aprendió en la niñez, ya como que aprender de adulto es mucho más difícil? A ver, las capacidades cognitivas sí declinan, y declinan bastante. De hecho, fíjate, cuando uno va a revisar el listado de los premios Nobel, las personas por las cuales, en ciencia principalmente, tuviste las investigaciones, descubrimientos que hicieron o creaciones, datan usualmente de máximo 40 y algo años. Después, generalmente son investigaciones que venían de ahí, lo que pasa es que te lo dan mucho después, porque, claro, porque obviamente hay que cachar si la cuestión funcionaba, si era no sé, siempre pasan varios años desde el estudio hasta que se da el premio. Y eso efectivamente es porque yo creo que el pic, ¿no? Como de creatividad, por ejemplo, se dice que estaría no más allá de los 40 y tantos años. Entonces, sí hay un declive, ¿no? En las capacidades cognitivas de aprender, de concentrarte. Y yo, de hecho, mira, yo creo que no hay científico que no lo vea en sí mismo. Yo esto lo he discutido con otros científicos. Oye, yo cuando tenía 35, te juro que así como que podía leerme como 50 papers, después me sentaba, dormía 2 horas, salía a carretear, y ahora es como, no, te juro que no puedo, así como me tengo que concentrar en el proyecto. Entonces, bueno, capacidades cognitivas y capacidades físicas también. Bueno, también, es que es un todo, es un todo. Claro, pero no es como que a los 30 no podía aprender un nuevo idioma. No es como, no lo aprendí cuando chico. Ir aprendiendo. Lo que pasa es que tu rapidez probablemente o vaya a perder la concentración antes seguramente, porque es multifactorial. No es que tu cerebro vaya decayendo, sino ¿cierto? Como decía, eres como, también estás más cansado, hay otras cosas que te afectan. Entonces sí, hay como un declive en
lo que es aprendizaje, pero eso no significa que no podáis aprender, vaya a seguir aprendiendo. Lo que pasa es que, claro, vaya a notar alguna cosa así, ¿no? Como el metabolismo, que igual... Bueno, eso es lo que yo trabajo, y el metabolismo, el sistema nervioso, lo que le pasa con la edad es que deja de producir energía. ¿Cachai? Esa es una de las cosas, de hecho ese es como mi rol en esta cosa del consorcio que trabajamos en rejuvenecimiento cerebral. Esa es mi parte, mi pedazo de torta, en eso me dedico yo. El cerebro, cuando tú vayas envejeciendo, empieza a producir cada vez menos energía. De hecho, cae en una cosa que se llama hipometabolismo. Y el cerebro es súper dependiente de energía. De hecho, ocupamos una cantidad de energía ridícula para hacer un órgano así de chiquitito. Y efectivamente eso empieza a decaer en las funciones cerebrales. Entonces, no solamente que cuando se te mueren neuronas no las regenera, o estas células de la glía que se vuelven súper inflamatorias, sino que además también empieza a haber una falla, ¿cierto?, en el funcionamiento, porque te falta producir energía. Entonces, eso es algo que, ¿por qué pasa? No tengo idea, pero estamos tratando, digamos, de estudiar cuáles son los mecanismos que manejan o gobiernan este deterioro, como para buscar terapias, ¿no?, que apunten a corregir este problema de baja de producción de energía desde temprano, y de esa manera mantener un cerebro más sano o rejuvenecido, como lo queramos llamar. Perfecto. Qué Maite, bueno. ha sido realmente un honor tenerte aquí, lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho. Yo sé muy poco del cerebro, no es mi área, así que estoy muy muy feliz. Quería empezar a cerrar este capítulo recordándoles que pueden seguir a Maite en todas sus redes sociales, por supuesto que van a estar asociadas a las publicaciones que hagamos de este capítulo, a Yelenos, a BioLolita2020, más conocida como Lore, a mí, y por supuesto agradecer a nuestra casa Fundación 42. Nos despedimos, muchas gracias. ¿Algún mensaje de cerrada, Maite? Quiero agradecer el espacio, me lo pasé súper bien, se me pasó volando, así que nada, nos falta. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estaremos enterándonos de las novedades del proyecto. Por supuesto. Sí. Y no olviden escuchar nuestras otras cápsulas de este domingo, que van a estar también muy buenas. No se olviden escuchar las noticias, no se olviden escuchar nuestras conversaciones sobre la cultura popular. Así que nos estamos viendo. Chau, chau. Chao. Chao.